Entonces vamos a entrar en la plática del día de hoy. Y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el siguiente, o tiene este nombre: confundiendo a Dios. Entonces creo que va a ser un tema que espero nos ayude, nos sirva y aprendamos algo el día de hoy que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Entonces el tema es confundiendo a Dios. Y déjame empezar diciendo lo siguiente. En ocasiones confundimos a Dios con nuestras propias percepciones y limitaciones. Otra vez, yo creo que todos nosotros podemos decir, ¿verdad?, que tenemos un concepto de cómo es Dios, una idea de quién es Dios, pero algo que no debemos de ignorar es precisamente esto: el riesgo que todos corremos, que todos tenemos, de en ocasiones confundir a Dios con nuestras propias percepciones y limitaciones. Esto hace que tengamos una imagen distorsionada de Dios. Y cuando una persona tiene una imagen distorsionada de Dios, esto nubla su comprensión del carácter de Dios. Y si tú estás confundido acerca del carácter de Dios, eso va a impedir que tengas una relación como Dios quiere que tengas con Él, ¿verdad? Si estamos confundidos acerca de cómo es Dios, de quién es Dios, va a ser muy difícil que tengamos la relación que Dios quiere que tengamos con Él, ¿sí? Y es bueno que empecemos abriéndonos a esa realización, a entender eso. Es importante entender que Él desea tener una relación con nosotros, pero para tenerla tenemos que conocerlo como Él es. Entonces estamos hablando de que a veces confundimos a Dios, y déjame explicarte cómo podríamos definir la palabra confundir. La palabra confundir es el acto de no distinguir correctamente las características o cualidades de dos o más elementos, provocando una interpretación o comprensión incorrecta de la realidad. Y esto sucede en nosotros cuando nosotros confundimos a Dios con algo más. Y nos puede suceder que confundamos a Dios con algo más, ¿sí? Al confundir a Dios con algo más, lo desconectamos de su verdadero carácter y personalidad. Cuando tú, por circunstancias de la vida, por cosas que pasan en la vida, confundes a Dios con algo más, y ahorita vamos a entender a qué me estoy refiriendo, pero cuando tú confundes a Dios con algo más, lo desconectas de su verdadero carácter y personalidad. Y vuelvo a lo que dije al principio: eso impide que tengamos una verdadera relación con Dios o una relación cercana con Dios, porque no lo estamos viendo como Él es, estamos confundidos. Esto provoca, ¿verdad?, que asignemos a Dios características que no corresponden con su verdadera naturaleza. Y tú dijeras, bueno, cualquiera puede estar confundido, ¿verdad? No pasa nada. El problema es que estar confundido acerca de cómo es Dios tiene consecuencias prácticas. Tú vas a vivir de cierta manera de acuerdo a lo que tú crees acerca de Dios. Tú vas a tomar decisiones de acuerdo a quién tú crees que Dios es, ¿sí? Entonces el estar confundidos tiene consecuencias prácticas. Debemos de entender esa parte. Y tal vez tú digas, Roberto, pues es que no creo que sea fácil confundir a Dios. Pero creo que lo es. Y me acordé de un pasaje, yo no sé si te acuerdas la historia de María Magdalena. María Magdalena, que era un discípulo de Jesús, y cuenta la historia que después de la muerte de Cristo, el domingo en la mañana, cuando Jesucristo resucita, María Magdalena y otras mujeres se van a la tumba, ¿verdad? Porque iban a hacer algo con el cuerpo de Jesús, le iban a poner especies aromáticas, un montón de cosas iban a hacer. Pero cuando llegan, obviamente Jesús ya no está en la tumba. Y cuenta la historia, cuenta el pasaje, mejor dicho, ¿verdad?, que Jesús se le aparece a María Magdalena. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que María Magdalena
lo confunde con el jardinero. María Magdalena piensa que Jesús es el jardinero. Entonces pudiéramos decir, ¿verdad?, que María Magdalena está confundiendo a Dios con alguien más. Está confundiendo a Jesús con el jardinero. Pero imagínate si María Magdalena se hubiera quedado creyendo que Jesús era el jardinero. Eso iba a tener implicaciones reales sobre su vida, ¿verdad? María Magdalena iba a tomar decisiones basado en esa confusión, ¿sí? Entonces, doy este ejemplo nada más para decir que sí es posible confundir a Dios con algo más. Y creo que nos sucede más de lo que nos gustaría reconocer. Entonces, el día de hoy vamos a ver 4 cosas con las que a veces podemos confundir a Dios. Y número 1 es que en ocasiones confundimos a Dios con nuestras emociones. En ocasiones confundimos a Dios con nuestras emociones. Es decir, asumimos que nuestras emociones, especialmente nuestras emociones negativas, son el resultado directo del papel de Dios en nuestras vidas. Y cuando tú piensas eso, estás confundiendo a Dios. Estás confundiendo a Dios con tus emociones. Pensamos que lo que estamos sintiendo, especialmente cuando son emociones negativas, son el resultado directo del papel de Dios sobre nuestras vidas. Ya sea su juicio, su ira, su desaprobación o indiferencia, ¿verdad? Cuando piensas todo eso y piensas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué tengo preocupaciones? ¿Por qué tengo miedo? El error que puedes cometer es asumir que esas emociones están en tu vida directamente de parte de Dios. Otra vez, por su juicio, por su ira, por su desaprobación o indiferencia. Cuando esto sucede, cuando nosotros estamos confundiendo a Dios con nuestras emociones, vemos a Dios principalmente a través de nuestras emociones. Y por eso nuestra relación con Dios se vuelve un sub y baja, porque así son nuestras emociones. Nuestras emociones a veces están arriba, pero en ocasiones están abajo. Y cuando tu única manera de ver a Dios, de percibir a Dios, es a través de tus emociones, entonces tu relación con Dios va a ser de la misma manera. Momentos arriba, momentos abajo. Cuando experimentamos, ¿verdad?, emociones de ansiedad, de temor, de culpabilidad, de tristeza, es fácil pensar que estas emociones llegan a nuestra vida porque Dios no está con nosotros. Porque Dios te ha abandonado, Dios no está conmigo, por eso me siento mal, por eso tengo estas emociones. Dios no está conmigo, o Dios está molesto conmigo, o Dios no me ama. Por eso tengo todas estas emociones negativas. En ese momento, ¿verdad?, confundimos a Dios con nuestras emociones y por lo tanto no podemos verlo como realmente Él es. Entonces es importante que el día de hoy tú entiendas esto. Si tu principal manera de ver a Dios es a través de tus emociones, ¿sí?, no lo estás viendo como Él verdaderamente es. Pero recuerda algo que yo he dicho muchas veces aquí en Epicentro, y es lo siguiente: es que Dios es más grande que nuestras emociones o que nuestros sentimientos. Eso dijo Juan. Dios es más grande que nuestras emociones, que nuestros sentimientos. Quiere decir que tú y yo no podemos o no debemos confundir a Dios con nuestras emociones. En lugar de confundir a Dios con nuestras emociones, debemos de ver a Dios en toda su gloria, como ese ser que nuestras emociones no pueden contener, que nuestras emociones no pueden definir o limitar. Tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a seguir viendo a Dios a través de mis emociones? O sea, si tengo temor, si tengo ansiedad, si tengo culpabilidad, si tengo preocupaciones,
Así es Dios. Dios es el que me provoca estas emociones. O vas a ver a Dios como algo, como ese ser que está fuera de tus emociones. Y no te limitas a estarlo viendo solo a través de tus emociones. Necesitamos, y ese es un paso que creo que todos podemos dar, empezar a ver a Dios como ese ser fuera de nuestras emociones. ¿Sí? Que nuestras emociones, como dije, ¿verdad?, no lo definen, no lo limitan. ¿Sí? Dios es más grande que nuestras emociones. Dios está por encima de nuestras emociones. Por eso Pablo nos podía decir lo siguiente. Pablo podía decir: depositen en Él. ¿En quién? En Dios. Toda ansiedad, y la ansiedad es una emoción, porque Él cuida de ustedes. Pero ¿cuál va a ser el único momento en el que tú y yo podemos depositar nuestra ansiedad o nuestras emociones sobre Él? Cuando entendamos que Dios está fuera de nuestras emociones. Cuando no confundamos a Dios con nuestras emociones. Es entonces que tú vas a poder ver tus emociones, ya sea ansiedad, ya sea temor, ya sean preocupaciones, y vas a poder tomar esas emociones y entregárselas a Dios. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? De una manera práctica. Lo haces en tu vida de oración. Lo haces cuando oras, literalmente, ¿verdad? Si tienes ansiedad, si tienes preocupación, tú le dices a Dios en tu momento de oración: Señor, te entrego mi ansiedad. Señor, te entrego mis preocupaciones. Literalmente. Y tal vez en ese momento tú digas: Roberto, no sentí nada, me sentí siguiendo ansioso aunque hice la oración. Pero créeme que si lo haces con fe y lo haces constantemente, eso va a tener un efecto en tu vida. Dios tomará tus emociones, Dios tomará tu ansiedad, ¿verdad? Y todos aquellos que a lo mejor han pasado por ansiedad o por algunas emociones que no te gustan, sabes que no es instantáneo, no es de la noche a la mañana, pero si seguimos firmes, si seguimos constantes, Dios toma esas emociones, ¿sí? Entonces, como culminación de este primer punto es que no debemos confundir nuestras emociones negativas con Dios. Debemos entregárselas. Entrégaselas a Dios. Por eso Pablo dice: depositen en Él toda ansiedad. Número 2, ¿con qué otra cosa a veces confundimos a Dios? En ocasiones confundimos a Dios con nuestras circunstancias. En ocasiones confundimos a Dios con nuestras circunstancias. En el mismo tenor, ¿verdad?, de lo que acabo de hablar. Es común pensar que Dios nos ha abandonado cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Y cuando digo circunstancias difíciles, estoy hablando de circunstancias difíciles. Una enfermedad, una muerte de un ser querido, problemas económicos muy fuertes, ¿verdad? Y te sientes solo. Es fácil asumir que si estoy enfrentando circunstancias difíciles es porque Dios no está con nosotros. Pero debemos de reconocer que nuestras circunstancias, y eso es muy importante que lo escuches, es muy importante reconocer que nuestras circunstancias no definen dónde está Dios en relación a nosotros. Otra vez, tus circunstancias no definen dónde está Dios en relación a ti. Lo que define dónde está Dios en relación a ti es su carácter, es su amor, no las circunstancias. Déjame, te cuento esta historia o pensamos en este par de pasajes que encontramos en la Biblia. Cuando David se encontraba en medio de circunstancias negativas, no es claro a qué circunstancias, cuando lees el Salmo, no es claro a qué circunstancias se refería o qué estaba pasando específicamente en la vida de David, pero estaba pasando por circunstancias difíciles. David exclamó lo siguiente: David exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es el Salmo 22:10. En ese momento, perdón, es el Salmo 22:1. En ese momento, David confundía a Dios con sus circunstancias negativas.
¿Por qué me has abandonado? Volteaba a ver su vida, miraba que todo estaba mal y le decía a Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pero más adelante, si tú sigues leyendo el Salmo 22, vemos a David reconocer que las circunstancias que estaban enfrentando no determinaban dónde estaba Dios en relación con él. Al principio empieza diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero tienes que seguir leyendo el Salmo. Y cuando sigues leyendo el Salmo te das cuenta que David reconoce algo. Y reconoce que las circunstancias de su vida no determinan dónde estaba Dios en relación a él. ¿Sí? Basándose en quién es Dios, basándose en el carácter de Dios, David dijo en ese salmo, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. Y aquí es muy importante lo que sigue. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. En otras palabras, David empieza diciendo, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero a medida que sigue escribiendo, a medida que sigue orando, ¿verdad? Porque los salmos eran oraciones cantadas. Mientras sigue orando, llega a este entendimiento. No, Dios no es el que abandona. Dios no es el que abandona al que sufre. Dios no es el que le voltea su rostro al que sufre. Y lo pone ahí, ¿verdad? Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Pero es fácil confundir a Dios con nuestras circunstancias. Las cosas están mal en mi vida, quiere decir que Dios me ha abandonado. Y eso habla de cómo estoy viendo a Dios, de cómo es Dios para mí. Dios, es un ser que abandona al que sufre, que nos abandona cuando las cosas no están bien. Pero David llega a otra conclusión. Por eso, cuando Jesús se sintió abandonado por Dios en la cruz, Jesús hizo algo que tú y yo debemos de poner en este contexto. Cuando Jesús se siente abandonado por Dios en la cruz, Jesús ora el Salmo 22. Jesús ora el Salmo, el mismo Salmo que acabamos de leer, es el Salmo que Jesús en la cruz ora cuando Él se siente abandonado. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús sabía lo que decía el Salmo 22. Sabía la verdad que encierra el Salmo 22. Y la verdad que encierra el Salmo 22 es, aunque nos sintamos abandonados por Dios a causa de las circunstancias, ¿sí? Aunque te sientas abandonado por Dios, tú debes de descansar en quién es Dios, en el carácter de Dios, que dice que Dios no abandona al que sufre, que Dios no esconde su rostro del que sufre. Así que cuando Jesús está en la cruz, Él ora el Salmo 22. Y tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado tantas veces. Jesús oró desde la cruz. Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, y aquí está orando el Salmo 22, está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, al igual que David, se sentía abandonado por el Padre. En medio de las circunstancias, en medio de la cruz, Jesús se sentía abandonado por el Padre. A causa, ¿verdad?, del sufrimiento, a causa del dolor que está viviendo. Se siente abandonado por el Padre. Pero igual que David, él sabe una verdad acerca de Dios. Al igual que David, Jesús sabe cómo es Dios, quién es Dios. ¿Sí? Aunque se sentía abandonado en su naturaleza humana, recuerda que Jesús es todo hombre, todo Dios. En su naturaleza humana, aunque él se sentía abandonado, él sabe que por razón de quién es Dios y cómo es Dios, Dios nunca lo abandonaría. ¿Sí? Y es lo que tú y yo debemos de hacer, porque a veces, ¿verdad?, nuestras emociones o nuestras circunstancias nos están diciendo, Dios te abandonó. Pero recuerda
¿Qué es lo que define si Dios nos abandona o no? Su carácter. ¿Quién es Dios? Y basado en quién es Dios, Jesús pudo decir desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta no es la oración de alguien que cree que Dios lo abandonó. Esta es la oración de alguien que está seguro que Dios no lo abandona. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos que poder distinguir entre nuestras circunstancias, especialmente circunstancias negativas, y Dios. Que como Habacuc, el profeta Habacuc, podamos distinguir la diferencia entre nuestras circunstancias y Dios. Ve esta oración de Habacuc que nos muestra la habilidad de poder separar nuestras circunstancias de Dios y no asumir que las circunstancias nos están diciendo algo específico de Dios. Ve lo que dijo Habacuc. Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. En otras palabras, Dios es un ser separado de mis circunstancias. ¿Sí? Y sigue diciendo: me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Poder distinguir entre nuestras circunstancias y Dios. No confundas a Dios con tus circunstancias. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, lo que sigue. Una vez que distingamos la diferencia entre Dios y nuestras circunstancias, se las podremos presentar en oración. Una vez que tú reconoces, ¿verdad? Que tus circunstancias no son Dios, que tus circunstancias no están diciendo algo acerca de Dios, en ese momento tú puedes presentarle tus circunstancias a Dios. Por eso Pablo nos dijo: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En el primer punto, ¿verdad? Cuando confundimos a Dios con nuestras emociones, al final era: la solución es entregar. No las confundas con Dios, entrégaselas a Dios. Especialmente nuestras emociones negativas, entrégaselas a Dios. No confundas tus circunstancias con Dios, dáselas a Dios. Preséntaselas en oración. Pide por tus circunstancias, que Dios haga algo a favor de ti, que cambie tus circunstancias, pero no confundas a Dios con tus circunstancias. Número 3, en ocasiones confundimos a Dios con nuestros juicios y pensamientos. En ocasiones confundimos a Dios con nuestros juicios y pensamientos. Todos los que estamos aquí podemos caer en la trampa de creer que Dios está de acuerdo con todo lo que pensamos y que Dios está siempre de nuestro lado. ¿Alguna vez te ha pasado? No levantes la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, si somos honestos, si somos sinceros, ¿verdad? Creemos que Dios siempre está de acuerdo con nosotros y que Dios está siempre de nuestro lado. ¿Sí? Pero como dijo el pastor Tom Holliday, dijo lo siguiente: dijo, Dios no siempre está de tu lado, pero siempre está a tu lado. Dios nunca te abandona, pero eso no significa que Dios siempre está de acuerdo con lo que tú piensas, siempre está de acuerdo con lo que tú haces. Y cada uno de nosotros tenemos que estar abiertos a esta realidad. En cualquier situación, ¿verdad? En cualquier conflicto, tú y yo podemos asumir que Dios está de nuestro lado, simplemente porque creemos que tenemos la razón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un problema, un conflicto personal y estabas
convencido de que Dios estaba de tu lado. ¿Por qué? Porque tú creías que tenías la razón, por lo tanto Dios está de mi lado en este asunto. En cualquier conflicto, ¿verdad? Podemos asumir esto, pero puede ser un error. Debemos de realmente considerar, ¿verdad? Si vamos a ser humildes, debemos realmente considerar, ¿verdad? Que podemos estar equivocados. Que no siempre Dios está de nuestro lado, que no siempre está Dios, sí, tú tienes la razón. Tenemos que considerar esa opción, somos humanos, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre, ¿verdad? Pero en alguna ocasión debemos de abrir la puerta que podemos estar equivocados. No podemos confiar solamente en nuestro juicio o en nuestras perspectivas. Debemos de ser humildes y reconocer que nuestros pensamientos, que nuestros juicios pueden ser limitados, pueden ser fallidos. Y aquí es donde entra, ¿verdad? Que es bueno buscar consejo de personas sabias que nos ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva. Si tú haces una historia de tus últimos años y tú dices, Roberto, pues, ¿sabes qué? Si pienso en todos mis conflictos personales o en todas estas situaciones en las que tuve que pensar si Dios estaba de acuerdo conmigo, en el 100% de las veces Dios estaba de mi lado, Dios estaba de acuerdo conmigo. A lo mejor ahí hay algo que trabajar, ¿verdad? Y lo puedes hacer hablando con personas que confías, que sabes que son sabias, para que te ayuden a ver otra perspectiva de las situaciones. Tenemos que estar abiertos a lo que dijo Isaías. Dijo Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, afirma el Señor. Tenemos que estar abiertos a que no siempre nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, pero a veces tú y yo confundimos a Dios con nuestros pensamientos y juicios. ¿Sí? Cuando tú conoces a una persona extremadamente radical en sus creencias a veces, en sus creencias religiosas, ¿verdad? Y juzga a todo mundo y condena a todo mundo, es probablemente una persona que piensa que Dios está siempre a su favor, que Dios piensa como Él, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes, como humanos tenemos que ser humildes. No puedes, o sea, ¿qué diría de Dios el que Dios piensa igual que tú? Piensa otra vez en eso. ¿Qué diría de Dios si Dios piensa exactamente como tú? Pues no, ¿verdad? Como que no nos convence ese argumento, ¿verdad? No puede ser que Dios piense exactamente como yo, ¿verdad? Porque si no, no sería Dios. Tú y yo debemos estar en este proceso en nuestra vida en que vamos descubriendo los pensamientos de Dios y nos vamos ajustando a los pensamientos de Dios. Pero esto es algo que nos tomará toda la vida. ¿Sí? Entonces no confundamos a Dios con nuestros juicios y pensamientos, especialmente aquellos juicios y pensamientos que te hacen menospreciar a alguien, que te hacen ofender a alguien, que te hacen juzgar a alguien. ¿Sí? No confíes en esos pensamientos y en esos juicios, ¿verdad? Asumiendo que son los pensamientos y juicios de Dios. Y por último, otro aspecto en el que a veces confundimos a Dios es que confundimos a Dios con la enfermedad. A causa de las malas enseñanzas que muchos de nosotros tal vez escuchamos o recibimos en algún momento, es fácil sentir o creer que Dios de alguna manera nos ha mandado la enfermedad que estamos padeciendo. De hecho es común, ¿verdad? Y entre los cristianos es común decir, híjole, Dios me mandó esta prueba. Híjole, Dios me mandó esto, ¿verdad? Y lo decimos tantas veces como que llegamos a creerlo. Llegamos a creerlo que Dios está detrás de esas enfermedades que en algún momento pueden llegar a nuestras vidas. Pero creer eso, creer que Dios es el que te manda enfermedades, es desconectar a Dios de su verdadero carácter y personalidad. Y acuérdate lo que yo dije al principio, cuando tú confundes a alguien con alguien más, lo desconectas de su verdadera identidad. ¿Sí? Si tú confundes a dos personas, ¿verdad? Si yo confundo a Fernando con Jairo, ¿verdad?
Si yo los confundo, automáticamente los estoy desconectando de su verdadera identidad, porque Jairo tiene una identidad, tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos. Igual Fernando, ¿verdad? Cada uno tiene su identidad y sus características. Cuando los confundo, los estoy desconectando de su verdadera identidad. Es lo mismo que sucede cuando tú y yo confundimos a Dios con algo más, y cuando lo confundimos con la enfermedad, ¿sí? Y creemos que Dios nos mandó estas enfermedades, desconectamos a Dios de su verdadero carácter y personalidad. La Biblia utiliza solamente 3 sustantivos, 3 palabras que identifican a Dios en su esencia más fundamental, ¿sí? Solamente 3 sustantivos para hablar de Dios. La Biblia utiliza solamente 3 sustantivos para hablar de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es vida y que Dios es luz. Qué increíble es esto, ¿verdad? Porque cuando la Biblia tiene que definir a Dios en su esencia, es como si a la Biblia le preguntáramos: Biblia, describe a Dios de la manera más fundamental. Describe a Dios en su esencia fundamental. La Biblia nos contestaría: Dios es amor, Dios es luz y Dios es vida. Todos los atributos que nosotros conocemos de Dios, ¿sí?, están describiendo la esencia de Dios. Por ejemplo, ahorita acabo de decir, ¿verdad? Dios es amor. Y luego nosotros decimos: pero Dios es justo. ¿Sí? Pero justo no es un sustantivo, justo es un adjetivo. Justo está describiendo el amor de Dios. ¿Sí? Dios es fiel. Lo mismo, un adjetivo que describe el amor de Dios. Entonces, en su esencia, Dios es amor, Dios es luz y Dios es vida. Y todo lo que Dios hace es una expresión de su esencia, es una expresión de su naturaleza. Hay esta frase que yo compartí hace un tiempo con ustedes, pero creo que nos da mucha luz en esto, y es lo siguiente: la divinidad de Cristo no significa simplemente que Jesús es como Dios. Es mucho más radical que eso. Significa que Dios es como Jesús. Y cuando tú estás confundiendo a Dios con la enfermedad, es pensar en esto. Es pensar: ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Es bueno que yo ande diciendo que Dios me mandó esta prueba? ¿Es bueno que yo ande diciendo que Dios me mandó esta enfermedad? Voltea a ver a Dios. Ve su esencia. Si Dios es amor, si Dios es luz y si Dios es vida, ¿es bueno que yo ande diciendo eso? Y la respuesta es fácil. Es no. Pero luego podemos ir un paso más allá, y es ver esto. Es ver que Cristo no solamente nos demuestra cómo es Dios, sino que en Cristo, o mejor dicho, como dice aquí al final, es mucho más radical que eso. Significa que Dios es como Jesús. Dios es como Jesús. Y mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿qué vimos a Jesús hacer en la tierra? ¿Sanar enfermedades o dar enfermedades? Qué interesante está ese pasaje, ¿verdad? Cuando Jesús fue y le dio enfermedad a todos aquellos, ¿se acuerdan? ¿No? No nos acordamos porque no existe. Jesús no andaba repartiendo enfermedades, andaba sanando enfermedades. ¿Sí? Entonces tenemos que poner un sello radical. Dios no es el que manda enfermedades. Como dijo Isaías, Él es el ¿qué? El que ciertamente cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esta es la realidad acerca de Dios. Esta es la verdad acerca de Dios. Tenemos que reconocer entonces que Dios trasciende o va más allá de nuestro estado físico, de si estamos sanos o si estamos enfermos. Nuestra salud o nuestra enfermedad no es un indicador de nuestra relación con Dios.
Otra vez, y yo sé que esto puede parecer para algunos como, oye, Roberto, es la primera vez que escucho esto, pero lo debemos de entender. Nuestra salud física o enfermedad no es un indicador de nuestra relación con Dios. Sí. Uno de los apóstoles, ¿verdad?, que más admiramos en la Biblia, Pablo, reconocía que él tenía un aguijón en su carne. ¿Verdad? Los teólogos batallan para poder decir exactamente de qué estaba hablando Pablo, ¿verdad? Pero el que más aceptado es esta idea que Pablo batallaba con la vista, no miraba bien. Por eso en muchas de sus cartas, ¿verdad? Él, al final de la carta, ¿verdad?, él le dictaba la carta a otras personas, pero algunas cartas a él le gustaba firmarlas. Y por eso en la carta tú lees, y esta última parte, básicamente estoy parafraseando, pero Pablo les decía, esta última carta la estoy escribiendo de mi mano, y por eso las letras están tan grandes, ¿verdad? Porque tenía problemas con la vista. Es una de las teorías, ¿verdad?, cuando Pablo habla del aguijón de la carne. Hay otras más, ¿verdad? No es mi intención el día de hoy debatir eso. Pero al mismo tiempo, tú y yo sabemos que tú y yo hemos conocido personas que aman a Dios, que están entregados a Dios, pero que están enfermos. ¿Sí? Hemos visto a niños enfermos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Que los niños eran de Él. Si de alguien está cerca Dios, es de los niños, pero hay niños que están enfermos. Entonces, el que tú y yo estemos sanos o estemos enfermos no es un indicador de nuestra relación con Dios. Dios está por encima, está más allá de eso. ¿Sí? Déjame terminar ya con la siguiente conclusión. Confundir a Dios con nuestras emociones, con nuestras circunstancias, con nuestros pensamientos o con nuestro estado físico nos aleja de la verdad de quién Él es. ¿Sí? Debemos recordar en todo momento que Dios es constante, que Dios es fiel, independientemente de lo que sintamos o experimentemos. Independientemente de lo que sintamos o experimentemos. Debemos de mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabiendo, ¿verdad?, siempre que su amor, que su presencia son inquebrantables. Ese es nuestro verdadero fundamento en nuestra vida, el confiar en quién es Dios y cómo es Dios, en su amor, en su presencia. Cualquier momento de tu vida, ¿verdad? Porque obviamente seguiremos teniendo emociones aquí en la tierra, ¿verdad? Seguiremos teniendo circunstancias. Seguiremos pensando de cierta manera. Si estás sano en este momento, gracias a Dios, ¿verdad? Pero somos humanos, en cualquier momento pudiéramos enfermar. ¿Qué debemos de hacer? No confundir estas cosas con Dios, porque al confundirlas, desconectamos a Dios de su carácter, desconectamos a Dios de su personalidad. Y empezamos a creer cosas que no son buenas, empezamos a creer cosas, a asumir cosas que no nos ayudan. Y como dije al principio, el estar confundidos acerca de cómo es Dios nos lleva o nos afecta de una manera práctica. Empezamos a tomar decisiones basados en esto que estamos creyendo acerca de Dios. Pero Dios es este ser externo a nosotros mismos, externo a nuestras emociones, externo a nuestras circunstancias, externo a nuestros pensamientos, externo a nuestro estado de salud. No estoy diciendo indiferente, estoy diciendo externo, está fuera de ellos. ¿Sí? Y por eso tú y yo podemos presentarle a Dios cada uno de estos aspectos de los que acabo de hablar el día de hoy. Podemos traérselos a Dios, nuestras emociones, nuestras circunstancias. Podemos venir delante de Dios y decirle: Dios, esto que he separado de ti, aquí está. Obra en ella. Haz tu obra en mi vida, en mis emociones. Te entrego mis emociones. Aquí están mis circunstancias.
Esto está pasando en mi vida, Señor, te la entrego a ti. Haz algo a mi favor. Como quiera que tú vayas a orar, es presentárselo a Dios. Ser honestos en cuanto a nuestros pensamientos y juicios. ¿Estamos enfermos? Oremos a Dios por sanidad. Pidamos a Dios que nos sane. No estemos repitiendo estas ideas de que Dios nos mandó estas cosas. No, sigamos orando, ¿verdad? Y algo que siempre digo en algún momento que me piden que ore por alguien que está enfermo, ¿verdad? No es que nosotros pensemos, tenemos la varita mágica y en el momento que ore por ti vas a ser sano. Pero si algo podemos estar seguros es que el consejo de las Escrituras, el mandamiento de las Escrituras es que sigamos orando. Y yo siempre le digo a las personas, mira, yo sé que en nuestra mente es tan difícil orar por una persona enferma y Dios no nos pide, ¿verdad?, que hagamos, como se dice, vueltas mentales para, no, simplemente en fe ora por sanidad. Y mientras haya vida, ora por sanidad. Nuestro trabajo es orar. Dios es el que hará la sanidad o no hará la sanidad, ¿verdad? Porque así sucede. Dios sana a unas personas, Dios no sana a otras personas. Y de eso tú y yo no tenemos ningún tipo de control. Pero a veces creo que nos da temor orar, ¿verdad?, por alguien enfermo, porque estás pensando que si oras, tú estás tratando de hacer algo, ¿verdad? Y no es así. Cuando nosotros oramos es simplemente presentar esa circunstancia delante de Dios. Y Dios, Él es soberano. Él sabrá, ¿verdad? Él es soberano para hacer en esa situación lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Pero es entender que Dios está fuera de todo esto.